De pronto, un humor casi festivo lo sobrecogió. Se acomodó, tomó el libro y abrió lo que sería la primera página para empezar a leer La historia sin fin. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Javi Poz y sus autores, donde vamos a revisar la recomendación de esta semana, que es el libro de Michael Ende, justamente La historia sin fin. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura literaria que vamos a iniciar con el libro de la semana, que es La historia sin fin de Michael Ende. Particularmente, como ya saben, primero me voy a centrar en un libro con una edición específica, que sería esta. Esta es una edición muy bonita, es una edición icónica. Ya les voy a explicar por qué y de qué va esto, que verdaderamente es una joya en la biblioteca personal de cualquiera. Y por el otro lado, ya saben, en estos videos, mi intención en lo absoluto es spoilarles la historia, sobre todo historias tan bonitas, tan icónicas, tan interesantes como es esta maravilla clásica. Pero aunque es clásica, la verdad es que muy poca gente la ha leído, porque hay una película rondando por ahí y otra y una serie de televisión, y creo que eso de pronto ha eclipsado un poco o un mucho lo que significa esta obra para el acervo personal. Así pues, vamos a revisar La historia sin fin. La historia sin fin es una novela particularmente pensada para niños, pero en realidad, cuando ustedes la leen, se dan cuenta de que detrás de esta escritura hacia el público infantil hay una intención muy clara, como de identificar de qué se trata el ser adulto y cómo funcionan algunos subsistemas de nuestro pensamiento que son importantísimos y que le dan forma a la realidad que conocemos y que nos permiten también como identificar quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, La historia sin fin pues no es cualquier cuento para niños, aunque sí tiene un poquito este tono de fábula, de misticismo. Es por supuesto ficción fantástica, o sea, no estamos hablando tampoco como de algo que trate de hacer una analogía directa con la realidad ni nada, ¿no? Solamente la metáfora es la que nos lleva por ahí. Y pues la historia en sí es todo un descubrimiento, es un viaje, está llena de momentos, de emociones, tanto como de felicidad, de asombro, de aventura. Lo tiene todo. Este libro, la verdad es que es muy disfrutable y realmente yo no creo que sea un libro exclusivo para niños. Bien, primero, ¿quién es Michael Ende? Michael Ende fue un escritor alemán. Él escribió esta obra en 1979 y un poquito la historia de su vida también se plasma en esta novela. Él a lo mejor lo conocen por otros libros como Momo, que es muy famoso y que habla acerca del tiempo. Es como también una historia súper fantástica, pero que te deja aprendizajes interesantes. Es un libro que generalmente dejan en las escuelas, en la clase de literatura y así. Y pues La historia sin fin en realidad no creo que sea un libro tan leído como Momo. Y en este video particularmente me quiero centrar en esta edición, porque es la que, cuando el libro salió de Alemania, ¿no? Imagínense, se escribió en 1979 y durante 4 años estuvo rondando la cultura alemana. Le fue muy bien, fue muy recibido con amor, con cariño, porque la historia es entrañable, y empezaron a hacerle traducciones. Y esta particular portada corresponde a la edición de 1983, donde Ralph Meinheim se encargó de hacer la primera traducción del alemán al inglés. La copia que yo tengo no es particularmente la de 1983, aunque es idéntica. Esta es una primera edición del año 1997 y de todas maneras está muy cuidadita, porque ya saben que aquí los libros tienen un lugar muy representativo en la vida cotidiana y se les cuida muchísimo por ellos y por mí, ¿no? Para que a mí no me regrese la alergia y para que ellos vivan años felices en el librero y en las manos de la gente que los lee. Pues vamos a revisar poco a poco la edición y también les voy a ir contando la historia y qué significa. Por supuesto, cero spoilers. Bien, primero,
La portada de esta edición es muy bonita, corresponde al tiraje justamente del año 97 y está diseñada por Dan Craig. En la ilustración podemos ver a nuestro protagonista encima de lo que pareciera un león, pero no es un león, se trata de Falkor, nuestro dragón de la suerte favorito y justamente el coprotagonista pues más importante de todo el libro. Y algunos de los personajes y de los espacios en los que va pues ahora sí que desarrollándose toda esta travesía. Podemos ver que bueno, también el encartonado es muy bonito. Ustedes van a notar que tiene esta característica donde el encartonado tiene dos momentos, o sea, son dos diferentes papeles los que forran el cartón y entonces está este color mostaza muy bonito, ¿no? En el lomo, todo lo que es la parte del lomo, con un terminado donde viene el nombre del libro, el nombre del autor y la editorial, que en este caso es Dotton, que es una filial de Penguin Books, ¿no? Bueno, pues justo en una idea de un Scott Stamping en color muy lindo, como un color calabaza, pero como cobrizo, es un hot stamping muy fino, muy, muy lindo. Y bueno, lo demás está recubierto de un papel también color como rojito calabaza, como una especie de escarlata bajito, ¿no? Es un cafecito rojizo, muy bonito, como un color ladrillo, dale cuenta. Bueno, el cubrepolvos está hecho justamente en un papel cuché de alto gramaje, es un cuché mate, por dentro pues no tiene ningún tipo de recubrimiento ni nada y por fuera está la impresión a todo color, a 4 tintas y un bonito, muy bueno, la verdad, muy interesante barniz UV que permite que pueda uno tomarlo en las manos y no se eche a perder la impresión ni con el tiempo queden ahí dedazos y demás. De todas maneras, bueno, siempre es una buena práctica libros que son ya muy viejitos o que uno quiere cuidar más, pues leerlos con guantes, aunque sí es difícil, ¿no? Porque los guantes luego no dejan que uno pase las páginas fácilmente. Entonces, bueno, también manos bien lavaditas y sequecitas ayudan para que el libro dure muchos años, ¿no? Entonces, bueno, la edición es esta, ¿sí? Es un libro gordito, tiene un tamaño casi como de, digamos, de estos de libro de club de lectura, ¿no? Es un poquito más chico que un libro de club de lectura. Y bueno, muy manejable. La portada ya en todo lo que rodea a la ilustración, pues quiere asemejar un pergamino, como pensando que este es el libro que pues sale justo en la novela. Bien, ¿de qué trata la historia sin fin? Claro, sin spoilers ni nada, ¿no? Así de manera general nos cuenta la historia de un niño que vive con su papá. El papá pues es un papá triste porque recién enviudó y el niño, bueno, quedó huérfano de madre. Y es un chavito que, bueno, pues la vive mal, porque aparte de tener esta tragedia personal, su físico, su manera de ser, su personalidad, pues no le ayudan mucho, ¿no? Él es gordito, tiene las piernitas zambas, un poquito así como zambitas, ¿no? Y es totalmente buleado por los chicos de su clase. Entonces, bueno, pues no es un chavo tranquilo, no vive bien y tampoco en su casa, porque en su casa el papá está en la depresión total y pues es un ortodoncista, es un dentista, ¿no? El papá que está tratando de recuperar un poco su vida después de que la mamá pues muere, ¿no? La esposa. Bien, pues nos muestra este perfil de este niño y de pronto pues resulta que sus compañeros estos horribles de la escuela que lo bulean lo andan persiguiendo porque bueno, quieren abusar de él una vez más. Él corre por la calle y se encuentra con una librería y va y se esconde en ella pues para resguardarse. En esta librería va a conocer
al señor Coriander, que es, digamos, el dueño del local, y adentro va a encontrar un libro que le llama mucho la atención, y justamente el libro se llama La historia sin fin, ¿no? O The Never Ending Story en inglés. El nombre original es en alemán, pero bueno, ahí me van a perdonar porque alemán no sé nada, nada de nada. Entonces, bueno, pues toma el libro y algo se le mete, ¿no?, a este niño que se llama Bastian. Bastian Balthasar Box, así se llama él. BBB. Esto le pasa mucho a los personajes del libro, donde se repite 3 veces la primera letra de su nombre, ¿no? Y bueno, Bastian siente así esta urgencia rara y se roba el libro de ahí del local del señor Coriander. Sale disparado y se va a la escuela a refugiarse en el ático de su escuela, y entonces ahí empieza a leer el libro, y ese es el inicio real de la historia. No les voy a decir más, ¿no?, porque ese es el comienzo. Pero ¿qué pasa con Bastian en esta lectura que hace de la historia sin fin? Bueno, de pronto empieza pues así a leer una historia fantástica llena de pues de criaturas salidas de la imaginación así más vívida. Y en la historia en general, en ese libro, hay una princesa, ¿no?, que es, digamos, la gran emperatriz niña, que está, es la que rige este espacio, ¿no?, este lugar enorme, maravilloso, que se llama Fantástica. Y Fantástica es, digamos, el reino de la imaginación, el reino de las historias, el reino de los sueños. Y pues resulta que la niña emperatriz está muy enferma y pues no saben por qué, ¿no? De hecho, ella es la que, así, como que es el centro de todo lo que sucede en Fantástica. Y bueno, pues convocan en esta historia a un héroe que se llama Atreyu, que además tiene como descendencia indoamericana, ¿no? Y le dan un amuleto que es muy importante, que se llama Aurin, que lo va a proteger durante toda la travesía, buscando la cura para que la niña emperatriz vuelva otra vez a tener toda la salud que perdió. Bien, eso es así como lo que empieza a leer Bastian. Pero lo interesante de la historia sin fin es que de pronto Bastian se convierte en parte activa de la historia de Fantástica, y empezamos a ver un espejeo muy interesante entre los personajes que están en ese lugar de fantasía, de ese lugar de ficción total, y el lector del libro, que de pronto pareciera que está tomando decisiones al mismo tiempo que las está leyendo. Bien, esa idea la verdad es que es maravillosa. Creo que si ustedes han visto la película, bueno, saben de qué hablo. Si no, pues váyanse directo al libro, porque en el libro se vive mucho más bonito. Hagan de cuenta que el autor lo que logra con esta maravillosa manera de escribir es que uno se convierta en Bastian. Entonces tenemos 3 niveles de lectura. Yo leyendo la historia sin fin, donde estoy leyendo a Bastian, que está leyendo la historia sin fin, que está participando de las cosas que pasan en Fantástica. Y entonces, bueno, es como una múltiple capa, ¿no?, de aventuras, donde uno de pronto pues también se sorprende como lo hace el protagonista, porque él va y viene a la realidad normal, ¿no? Y así va y viene, regresa Fantástica y regresa a la realidad. Y bien, pues ya conforme avanza la historia, él se va dando cuenta de esta situación, porque al principio no le es evidente. Y bueno, pues él forma parte importantísima de esto que se necesita para que Fantástica resurja, ¿no? Otro punto importante que sucede en la historia es la nada. La nada es una cosa que está acechando este mundo y parece ser que es la causa o quizá el efecto de que la niña emperatriz está enferma. Y la nada es tal cual, es la vacuidad, es un hoyo así que se empieza a consumir a Fantástica, ¿no? Se la está devorando. Y es interesante porque hay momentos en donde los mismos personajes de Fantástica pierden como toda razón, y en vez de huir de la nada van y se tiran a ella como en una desesperación total y suicida, así terrible, ¿no? Bueno, pues eso es una parte que seguramente ustedes conocen por la película. Lo que no saben es que la película únicamente nos muestra la primera parte del libro. En el libro la historia es mucho más larga, mucho más completa, y donde la historia sin fin en la película termina, es justo donde termina la primera parte y todavía seguimos con más aventuras. Esas aventuras tienen que ver con Bastian, pues ya empoderado de la nueva realidad de Fantástica, después de todo lo que tuvo que suceder
alrededor de la niña emperatriz, y de un viaje de descubrimiento nuevo, donde él ya empieza a asumirse de una manera muy diferente que al inicio de la novela. Por supuesto, esa parte es muy interesante, el final nunca se los voy a spoilear, por supuesto que no, pero bueno, es una parte, digamos, que nos deja ver ese lado adulto que está queriendo Michael Ende mostrarnos en su obra, ¿no? Esa appealing, ese coqueteo a una persona que ya tiene muchos más años y que va a entender otras cosas de esto que él escribió. Bien, pues el libro, como ustedes pueden ver, está escrito de una manera excepcional. Y de hecho, esta es la manera real en la que debería de ser leído. Fíjense ustedes cómo, pues tenemos dos colores en los textos todo el tiempo. Y es que, como justamente tenemos dos niveles de lectura, vamos a ver que todo lo que sucede en la realidad prima, digamos en esta realidad, en este mundo, van a estar escrito como, con este color como escarlata, es un moradito escarlata, ¿no? Un rojito, muy bonito, y en donde todo lo que ocurre aquí está escrito con ese color. De pronto, cuando Bastian empieza a leer el libro de la historia sin fin, el texto se torna verde, como un verde hoja, también muy bonito. Los tonos, la verdad, que han usado para esta edición son sensacionales, o sea, son tonos muy específicos. Y van muy bien con el papel, que es como amarillito, entonces bueno, hacen un contraste súper agradable a la lectura. Pero aquí lo importante es que de pronto vamos a ver como si estuviéramos en un diálogo, ya no solo entre personajes, sino un diálogo entre mundos. Y de pronto, bueno, estoy ubicado muy bien en la realidad por el color rojo y regreso a Fantástica con ese color verde y luego me regreso a la realidad prima con el color rojo. Bueno, esta manera de escribir una novela a mí me pareció genial cuando la conocí. Yo soy fan de los 80s, de libros que luego vamos a reseñar aquí, que son los de Timon Mas, de Elige tu propia historia, que bueno, hubo varios tipos de estos libros, en donde tú eras el protagonista como en una especie de juego de rol, ¿no? Pero nunca llegaron a este nivel de discurso multicapa. La verdad es que la historia sin fin ahí es única, o sea, es maravillosa, es verdaderamente disfrutable y es muy ingeniosa. O sea, así como se trata el libro del mundo de la imaginación, bueno, de la misma forma es que la activa, ¿no?, en ti, y sientes algo bien interesante dentro de tu cerebro cuando haces estos cambios. O sea, de pronto te anima a seguir imaginando de una manera como más viva, como más rica, ¿no? Y bueno, en esta edición también algo particularmente que es de llamar la atención son las ilustraciones capitulares que inician, ¿no?, de pronto con el texto, donde vamos a ver, por ejemplo, a Morla, la gran tortuga, ¿no? Y está ahí sentada, porque bueno, pues es enorme y ella es como uno de estos ancestros que tiene Fantástica, pero el uso de las dos tintas aquí es también crucial. No solamente es una cuestión ornamental, también es una cuestión de discurso, donde como lectores del libro, ¿no?, de esta obra, pues un poquito la edición nos hace pensar que en esas ilustraciones está mezclada la realidad prima con la realidad de Fantástica. Y bueno, pues el resultado también es muy bonito a la hora de meternos de lleno a esto, ¿no?, que nos ofrece a Michael Ende. Pues ¿por qué es importante este libro? Por muchas razones, me parece. Primero, es un libro que por supuesto puede ser leído por niños. Creo que de hecho es genial que lo hagan, o sea, pero claro, yo les recomiendo muchísimo que logren tener en sus manos una buena traducción, porque una traducción que nada más tenga una tinta o que con algún artilugio raro que no sea el cambio de tintas genere este cambio de mundo, pues no es lo ideal. También, por supuesto, una traducción directa del alemán sería lo más recomendable, ya sea del alemán al español o del alemán al inglés, ¿no?, si es que sabemos leer inglés, porque cuando se tercia la traducción, que sí llega a suceder, vamos a pensar que esta edición que está traducida del alemán al inglés ahora sea traducida del inglés al español, bueno, es totalmente fuera de la recomendación, porque algo que sucede ahí es una pérdida muy fuerte del contexto original de la obra y del tipo de términos y el uso de los términos, ¿no? O sea, ahí la verdad es que yo en español no he encontrado una, a lo mejor ahí en los comentarios ustedes me ayudan muchísimo,
para tener una obra de Michael Ende así bonita, bien impresa, todo, pero que venga directo del alemán al español, ¿no? Quizá, creo yo, en el Instituto Goethe deben de tener algo como eso. No lo sé, lo voy a investigar. Y si no, bueno, ayúdenme ahí con sus comentarios. Entonces, bueno, primero una buena edición, una buena traducción. Y luego yo creo que como es un libro para niños que te deja imaginar tantísimas cosas tan ricas, tan profundas, siempre ayuda que tengas estas ilustraciones que te pueden dar un poquito el estilo de lo demás que vas a imaginar, ¿no? Yo creo que como una lectura familiar es algo muy recomendable, ¿no? O sea, donde los papás o los tíos o los abuelitos le van a leer a niños más chicos este libro o juntos lo van a leer y lo van a comentar. Porque bueno, pues activa no solo la imaginación, sino también estos puntos que quiero revisar que son muy específicos acerca de el crecimiento de las personas y quiénes somos cuando vamos desenvolviéndonos con el mundo y como encontrándonos a nosotros mismos. Y creo que ese es el punto más importante de la historia sin fin. El hecho de que nuestro protagonista sea un chico con tanta carencia social, o sea, donde en la casa le ha pasado algo horrible, donde él se siente feo porque está gordito, donde está zambito, entonces los escuincles de alrededor lo señalan, lo bulean, ¿no? Inclusive lo atacan a golpes y demás, o sea, sí le va mal al chamaco porque, bueno, quienes hemos sufrido bullying, pues saben que no es nada más de que te digan cosas, luego la gente se atreve a hacerte cosas, ¿no? Y por eso sale corriendo y se esconde y tanta cosa, porque tiene miedo de los demás. Pero es que él no se ha dado cuenta, y esa es como un poco la tesis del libro, de toda la potencia que tiene él adentro y de lo que lo conforma, o sea, de esa historia familiar donde su mamá que ha muerto le dejó un legado, ¿no? O sea, le dejó algo rico allá adentro, y el papá que está vivo pero que está pues muy triste porque la mamá falleció, también tiene para él un espacio pues de crecimiento y de cosas bonitas, solo que no lo alcanza a ver porque él para sí mismo no se ve como una persona grande y digamos así, con grandes alcances, ¿no? El libro va llevando a nuestro protagonista por dos fases, una en donde él primero desde lejos empieza a tomar como las riendas de una realidad que no es la propia, pero que es muy interesante y donde él le gustaría participar y sin darse cuenta la historia lo empieza a llevar a participar directamente de ella. Ya cuando es, si el momento culminante de esa primera parte es que él logra, digamos, como decidir ser parte activa y entonces la realidad de esa historia se transforma, pero también lo transforma a él. Ya en la segunda parte de la historia sin fin vamos a ver a un Bastián empoderado, totalmente diferente del primero que conocimos, pero también pues con esta situación, con este trauma que luego pasa, ¿no? Donde un chico que es buleado o una chica que es buleada durante tanto tiempo, que no se siente bien consigo mismo y que de pronto se descubre con algo de poder, pues empieza a engolosinar en ese poder y decimos aquí en México, ¿no? Que te subes al tabique y te mareas. Bueno, pues eso le pasa a Bastián en la historia y de pronto ese tabique, pues no es un tabique, es una montaña en donde se sube y esto empieza a tomar pues el precio de su propio yo, o sea, se lo empieza a comer este tipo de decisiones de manera que él empieza a desaparecer también en esa superconstrucción, en ese superego que él empieza a construir, ¿no? Creo que es interesante porque nos cuenta un poco el viaje de cuando nos autodescubrimos, o sea, cuando no sabemos lo que somos, no lo tenemos claro, cuando todo el mundo puede ser que quiera abusar de nosotros o lo hace y nosotros no tenemos defensa ante ese abuso porque no sabemos de qué estamos hechos. Y después por las situaciones de la vida o las enseñanzas que vamos teniendo, nos vamos empoderando de nosotros mismos, pero sí hay un lapso en el que ese empoderamiento se sale de control y se vuelve contra nosotros también, ¿no? Donde somos nosotros los propios buleadores de nuestro ser, ¿no? Y es natural porque la vida nos va a llevar también a pagar el precio de ese ego tan subido, de esas decisiones tan sobradas, ¿no? Que llegamos a tomar. Y entonces nos regresa a los pies a la tierra en algún momento, pero ya no somos los primeros que fuimos, ¿no? No somos esa persona ya insegura, somos una persona totalmente transformada que ya de lo más bajo subió a lo más alto y luego llegó a este punto ideal para nuestro ser. Y eso es la historia sin fin. Tiene
toda la construcción del viaje, no solo del héroe, porque sí, claro que la narrativa implica el viaje del héroe, pero de pronto llega un momento en que el héroe se transforma en el villano. Y eso es maravilloso, o sea, esta dicotomía, esta luz y sombra que nos muestra inclusive en el juego de tintas Michael Ende, permite que uno pues se refleje, así como lo hace Bastian en el libro, ¿no? En una historia de autodescubrimiento, en una historia, me parece, de crecimiento interior y también de reflexión acerca de, bueno, los peligros del crecer sin control, ¿no? Así de crecer a lo loco, a lo grande y no darse cuenta de hasta dónde también están los demás de por medio y nuestra propia esencia. Que pues para encontrarla, identificarla y verla a detalle, la verdad nos puede llevar toda una vida, ¿no? No es fácil y bueno, pues de eso va el libro. Ahora, lejos de la historia tal cual, hay momentitos donde Michael Ende hace alusión también a su propia vida, ¿no? Hay un momento muy interesante, justamente habla de cuando estos Fantasticans, que se llaman, o sea, estos pobladores del reino de Fantástica, pierden la cordura porque ya está la nada así muy cerca de ellos, y entonces en vez de correr y de resguardarse y de luchar por sus vidas, terminan pues aventándose al vacío en un frenesí enloquecido, ¿no? Y lo interesante es que él dice que cuando eso pasa, cuando estos sueños y esta imaginación hermosa se tira al vacío de la nada, se convierte en mentiras que sirven en el mundo real para manipular a las personas. Entonces, bueno, también tiene un trasfondo justamente de doble juego entre el mundo de la imaginación, pero también el mundo de la imaginación mal lograda, ¿no? De esta imaginación manipulada, de esta imaginación que ya no va a construir, sino que nos va a destruir, nos va a erosionar y que nos va a hacer esclavos de alguien más o de los designios de alguien que no somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues estas mentiras de las que habla Michael Ende tienen toda la relación con que él pues sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial, él siendo alemán y bueno, pues por el tiempo en el que vivió, vio todas estas injusticias y todas estas cosas siniestras que se gestaron en su país y después hacia otros países, ¿no? Particularmente hay una historia con su papá. Su papá, Edgar Ende, fue un pintor surrealista en su tiempo que terminó siendo perseguido por este rey nazi y vedado, ¿no? Totalmente al público. Su obra fue secuestrada totalmente por el régimen. Y bueno, pues ahora sí que fue muy desafortunado porque no nada más él, ya saben, pensadores, artistas, gente interesante de aquellos entonces, bueno, fue inclusive mandada a los campos de concentración, muchos lograron huir, pero en el caso del papá de Michael Ende, pues sí fue como un momento muy crudo, ¿no? Darse cuenta que alguien que soñaba en estos mundos tan fantásticos, tan hermosos y que le daba eso al mundo, bueno, que fuera callado y que fuera pisoteado. Y bueno, su obra se perdió porque desafortunadamente en un bombardeo en esa guerra tan terrible, pues la mayor parte de su obra se quemó y se perdió para siempre. Entonces bueno, esto creo que a nuestro autor, justamente ya en los años finales de los años 70, en el 79 que escribe la obra, pues le hace una reflexión al mundo, ¿no? Acerca de qué pasa cuando la imaginación se sale de control, ¿no? Y también, bueno, quiénes utilizan esa imaginación salida de control y como para qué fines. Hay otro último momento que quiero rescatar de la obra que es muy bonita, donde está el lugar donde van todos los emperadores perdidos, ¿no? No les voy a decir de qué se trata mucho ese espacio, pero es un lugar justamente donde vamos a ver las consecuencias que tiene este ego así súper inflado, que si no ponemos a raya va a acabar con nosotros, porque se va a comer nuestra esencia y nos vamos a olvidar de quiénes somos. Y creo que, bueno, pues no creo, así es, ¿no? Es un poquito también esta idea de Michael Ende de decirnos qué le pasa a los gobernantes que enloquecen y nos tienen en estas tan horribles realidades, cuando al principio a lo mejor eran gente normal, gente común, con muchos sueños, con muchas ambiciones bonitas y con ganas de cambio, ¿no? O sea, de pronto cuando llegan al poder y en ese caminar hacia el poder, se suben tanto, ¿no? En sí mismos, se exponen tanto a los demás y son tan reconocidos que se olvidan de lo que eran y de pronto más bien caen en el totalitarismo, en el autoritarismo y en estas cosas horribles donde el poder ya más siniestro pues tiene su espacio, pero ellos como personas se van. Y pues ven, esas son un poco las reflexiones de las que creo que va esta obra. Es un libro
muy, muy, muy bonito. La manera en la que está escrita, por lo menos la traducción al inglés, porque les digo el alemán, pues me encantaría poderlo leer, pero no puedo. Pues es muy rica. Esta traducción en particular está muy premiada. Fue la primera y fue hecha con mucho tiento, justamente para poder reflejar todo el mundo de la novela de manera fiel. Y bueno, Ralph Meinheim hace pues una verdadera obra de arte junto con la edición, ya el gráfico, el editorial, la manera en la que se presenta este libro, y definitivamente el tenerlo en empastado duro con su cubrepolvos pues es lo más recomendable para que nos dure muchos años, ¿no? Les digo, esta edición yo la compré en 97 y pues ha durado mucho, mucho tiempo, prácticamente como nueva, porque pues está hecha para durar. Bien, pues espero que este nuevo capítulo de Javi Pons y sus autores haya sido de su agrado. Nuevamente mi intención aquí es llevarlos a libros, autores de todo tipo, no solo libros, porque ya más adelante van a ver el mundo de los mangas, de los cómics y de otras cosas que son bien interesantes. Pero bueno, me he estado centrado en los libros porque creo que son un poco el génesis de todo lo demás que podemos ver, ¿no? De hecho, ustedes han reconocido aquí autores de otros medios que empezaron en los libros o que fueron hacia los libros para consolidar su obra, ¿no? Y en este caso creo que Michael Ende hace un aporte maravilloso a la literatura, ya no nada más infantil, o sea, la literatura que todos podemos tener, que podemos compartir. Les digo, este libro es un libro familiar, es un libro que trasciende generaciones, que ha tratado de ser llevado a la pantalla, pero la verdad es que no lo ha logrado bien, ¿no? Y miren, yo soy fan total de la película primera, ¿no? Donde en los 80 yo, como muchos niños de mi edad, pues soñábamos que íbamos a hacer Atreyu o Bastian, ¿no? Pero bueno, pues ni siquiera el mismo Michael Ende avaló esa obra, ¿no? Se enojó muchísimo, demandó a la productora. Por cuestiones legales de aquellos entonces, pues perdió la demanda, y la verdad es que esa película no representa para nada la obra que él escribió. Si ustedes se van a leer el libro, van a encontrar una riqueza maravillosa, una imaginación vívida. Hay unos personajes entrañables, maravillosos, así, de estos que se quedan con uno y que resuenan contigo y luego se vuelven referencias como anecdóticas o metafóricas para cosas que vives o que quieres hacer. Y creo que un libro así verdaderamente está en el tope, ¿no?, de la literatura. Es un libro fácil, ¿no?, en cuanto a el lenguaje que utiliza, pero es un libro profundo y es una novela que nos va a llevar a descubrir otra forma de usar la imaginación y de dialogar con los libros y sus personajes. Así pues, les invito a que se suscriban. Ya saben que a mí me encanta estar aquí con ustedes. Déjenme sus comentarios, déjenme sus... Ahora sí, ¿qué les pareció? Si ya lo leyeron, si no los han leído, bueno, ¿qué les pareció la recomendación? Pues piensen siempre que nunca jamás en la vida mi intención va a ser echarles a perder una obra. Al contrario, es picar esa curiosidad para que vayan por ella, la descubran y la podamos compartir juntos. Y si ya la hemos compartido, pues que me digan cómo fue para ustedes. Anímense a leer, los libros son una maravilla, son divertidos y nos dejan muchísimas cosas. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.